para comenzar entonces a confeccionar la blusa, entonces vamos a tener en cuenta primero que todo, esta es una entretela termoadhesiva que se pica con la plancha. Por este lado es carrasposita, que está como engomadito, y por esta parte lisa. Entonces vamos a sacar 2 tiras en entretela para el delantero, que recuerden que cuando hicimos el trazo dejamos 6 centímetros aquí en esta parte, dejamos 6 centímetros aquí cuando comenzamos el trazo. Entonces vamos a cortar 2 tiras de lo que nos mida desde acá hasta acá, que yo ya lo medí, aquí en este caso me dio como 54, cerca de 54. Entonces yo ya corté las 2 tiras en la entretela que les acabo de mostrar, y de 4 centímetros de ancho, en este caso de 54 por 4 centímetros de ancho, y vamos a pegársela a las partes del delantero. Entonces vamos a tomar el delantero, lo tenemos acá, y vamos a buscarle entonces el derecho y el revés. Entonces por el revés vamos a pegar con la plancha, vamos a pegarle las 2 tiras que cortamos ya. Entonces, como tenemos el delantero está dividido en 2 partes, entonces tomamos una, buscamos el revés y con la plancha le vamos a pegar. Recuerden, para que no se confundan, en dónde está la sisa y aquí está el cuello. Entonces por acá es donde vamos a pegarle, en todo el borde le vamos a pegar la entretela con la plancha. Entonces yo la voy a pegar y ahora les muestro, para que cuando doblemos por acá va la botonadura, entonces nos quede aquí firme para hacer los ojales y en el otro lado para los botones. Entonces ahora cuando yo la pegue, entonces les mostraré. Bien, ya tenemos entonces pegado la entretela, como dijimos, a las 2 partes del delantero, y doblamos así donde están los 4 centímetros. Por este borde que tenemos acá, entonces le vamos a pasar la máquina fileteadora. Entonces le vamos a pasar para dejarle el borde ya pulido. Después en ambas partes, después de tener ya entonces fileteado todos estos bordes, entonces vamos a tomar la parte de la espalda, y recuerden que la cortamos con tela doblada por acá. Entonces tomamos la parte de la espalda y la vamos a unir al delantero. Entonces primero, recordemos, pasamos la fileteadora por este borde y luego vamos a unir la parte de la espalda y vamos a ubicar así, que nos quede el derecho del delantero, ambos derechos, y vamos a buscar el derecho de la parte de la espalda. Entonces vamos a unirlo por los hombros, entonces derecho con derecho. Entonces vamos a unirlo ya por los hombros. Pasamos la costura entonces por la parte de los hombros, vamos a sujetarlo con alfileres y le pasamos la costura y luego le pasamos la fileteadora y planchamos. Entonces procedemos a hacer lo que dije. Ya hemos hecho las costuras en los hombros, hemos unido el delantero y la espalda, los hemos unido por los hombros. Le hemos pasado la fileteadora
y costura recta en ambos hombros. Y en la parte del delantero, donde pegamos la entretela termoadhesiva, ya también tiene el filete hecho ya en la máquina. Amigas, quiero decirles, comentarles que en algunos de mis videos, pocas personas me han dicho que no se ve la máquina, que no me ven en la máquina. Mis tutoriales se caracterizan, y yo ya lo dije desde un principio, que en mis tutoriales toda la costura yo la hacía paso a paso. Entonces, pues no veo que sea necesario que yo me siente en una máquina y que me vean cosiendo ahí rápido cosas que no se van a ver que se hacen ni cómo se hacen. Yo por eso les voy indicando qué se hace. Primero el trazo, luego el corte, después la confección, cómo vamos haciendo, por dónde cosemos. Entonces yo supongo que la persona que va a seguir un tutorial mío y que va a hacer una prenda, va a seguir el paso a paso y que sabe manejar la máquina. Entonces, pues no me puedo sentar a coser, porque yo puedo sentarme a hacer la blusa y hacerla rápido, pero no van a ver cómo yo la hago, les estaría mintiendo, y mi compromiso es de hacer el paso a paso. Entonces, pues por eso les digo, aunque otras personas me han dicho, me han comentado también que siguiendo el paso a paso han logrado hacer las prendas y les han quedado perfectas. Entonces yo voy a seguir explicando, como lo digo en mi canal, se caracteriza es por el paso a paso. Ahora, después de haber unido entonces la blusa ya por los hombros, vamos a pegarle las mangas. No la podemos unir todavía por los costados, porque primero hay que pegar las mangas. Para confeccionar entonces la manga, yo ubiqué aquí el primer trazo que hicimos, el que cortábamos para abrir, para mostrar la diferencia que hay. Entonces ya quedó con todo este aumento, y que debimos de haberle subido aquí, ya nos quedó con 12 centímetros que le subimos, ya cuando fuimos a hacer este trazo, para que nos quedara entonces así. Entonces ahora vamos a hacer a mirar cómo es que le vamos a hacer el recogido. Entonces ubicamos el derecho y el revés, y lo marcamos. En este caso pues este es el revés. Entonces, abriendo ya la manga, vamos a comenzar el recogido desde donde comienza este redondez. Aquí donde comienza, y le vamos pasando la máquina recta en puntada 5, o la flojita, pues para poder ir jalando la hebrita para que nos vaya quedando el recogido, y nos venimos hasta donde termina este otro redondez. Entonces le pasamos la máquina recta, puntada 5 para recoger. Pero antes le vamos a ubicar la mitad en la parte superior, y le vamos a hacer un piquete para marcarle donde queda el centro de la manga, que yo ya le hice aquí el piquete, y por acá es donde la vamos a pegar ya a la costura del hombro. Pero primero entonces pasémosle la máquina recta, la puntada recta, y desde donde comienza la curvita hasta donde termina la otra, hacemos el recogido, lo vamos haciendo, y le vamos midiendo. Entonces ya pues que se supone que la blusa ya debe estar unida por los hombros. Y para que cuando ya esté listo el recogido, ya se le pasa una puntada en 2,5, en 3,5, recta, para asegurar ya el recogido. Entonces procedemos. Aquí ya le pasamos entonces la puntada recta en el número 5, y cogemos una hebrita. Aquí tenemos el centro, o sea, donde hicimos el piquete. Entonces podemos poner ahí un alfiler como para no
no equivocarnos. Vamos a comenzar desde un lado, cogemos una hebrita, podemos coger la de abajo o la de encima, la que quieran, y comenzamos a ir recogiendo. Vamos recogiendo hasta llegar hasta la mitad donde hicimos el piquete, allí donde puse el alfiler. Vamos recogiendo así suave y lo vamos corriendo. Sin hacerle tan duro a la hebra, porque se nos puede partir y entonces se nos daña el recogido que estamos haciendo. Vamos corriéndole suave, lo vamos repartiendo bien y lo dejamos más o menos así. Lo mismo hacemos con el otro lado, o sea, recogemos desde el extremo hasta el centro. Aquí lo podemos correr pues más, pero eso cuando lo estemos midiendo en la blusa, entonces ya repartiremos mejor el recogido. Entonces cogemos la hebrita de encima o la de abajo, la que quieran, y vamos haciendo también el recogido. Lo vamos corriendo. Vamos corriéndolo hacia el centro, hacia donde marcamos el piquete, donde tenemos este alfiler para que no se nos embolate el centro. Y así vamos recogiendo. Podemos ya entonces mirar a ver cómo que nos queden iguales. Entonces vamos a medirle, ya que lo tenemos así tentativo, vamos a medírselo a la blusa. Entonces ponemos esta ya la blusa que está unida por el hombro. A ver, pongamos este hombro. Entonces lo ponemos así, como lo vamos a pegar. Esta es la sisa y la blusa, y esta es la costura donde la unimos por el hombro. Entonces vamos a poner, por eso les decía, marquen el revés de esta está acá. Entonces vamos a ponerlo así, derecho con derecho, aunque todavía no la vamos a pegar, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Ponemos un alfiler aquí para medir si ya está bien el recogido o si debemos hacerlo más. Luego cogemos un extremo, la puntica de la sisa y la puntica de la sisa de la manga. Le pegamos un alfiler y nos venimos así pegándole alfileres para comprobar que nos quede bien. Antes de pasarle la costura en recta número 3 al recogido para asegurarlo. Entonces medimos así. Pues llegó como bien hasta aquí, hasta donde tenemos ahora tomamos la otra punta de la sisa de la blusa y la otra punta de la sisa de la manga y le ponemos un alfiler en la otra punta y nos vamos viniendo así suave, sin alar ni nada, sino así suave, y vamos poniéndole alfileres para asegurarnos de que coinciden. Entonces, como vemos, aquí notamos bien. Aquí notamos que podemos hacerle otro poquito de recogido. Entonces simplemente vamos a coger la hebrita y vamos haciéndole mejor el recogido hasta que coincida. Lo vamos corriendo, y aquí vemos que ya coinciden.
aquí coincide y luego ya le repartimos entonces bien el recogidito. Aquí coincide y lo mismo vamos a hacer acá. Aquí coincide también ya. Ve. Entonces pues le voy a pegar un alfiler como para que miremos cómo nos queda así. Ahora que le repartimos bien el recogidito, que lo centramos bien para acá, porque ya sabemos que nos coincide. Entonces, después de que ya está listo y repartido, entonces se le pasa la costura recta número 3 para asegurar el recogido. Pues sin haberla pegado todavía. O sea, aquí la recogimos y la pegamos a la blusa, pero para comprobar que nos quedará exacto a la sisa. Ve, como podemos ver, que se ve bonita. Entonces ya la podemos volver a quitar. La podemos volver a quitar y repartirle. Se puede hacer repartirle el recogidito antes de quitarla de la blusa para poder pasarle la costura firme. Con un alfiler le podemos ir haciendo así suave y repartirle bien el recogido. Y luego de que ya esté repartido, entonces le vamos a pasar la costura y vemos cómo nos queda para unirla ya la manga a la blusa. Ya le hemos pasado entonces la costura firme, la recta en puntada 3,5, y ya pues nos ha quedado ya con este recogido. Entonces podemos ver cómo nos queda la manga. Aquí podemos ver que nos queda con buen recogido, con bonita forma. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos la blusa ya con el hombro aquí la costura del hombro en el centro, y la tenemos así por el derecho. Y vamos a ubicar la manga, le buscamos el revés y el derecho. En este caso, este es el revés mío. Entonces yo le pongo este revés para ubicarlo así. Derecho con derecho. Busco dónde fue que puse el alfiler, que allí está. Aquí es donde tengo el piquete. Aquí. Y como hicimos ahora, para comprobar, comenzamos y ponemos los alfileres para ya asegurarlo con la costura recta. Y nos venimos así, lo mismo que hicimos cogiéndolo en las punticas de las sisas y poniéndole los alfileres hasta que nos coincidan. Y así lo mismo hasta acá. Lo mismo hacemos aquí. Ya le pasamos la costura recta y la fileteadora. Y lo mismo hacemos con la otra manga, entonces el mismo procedimiento. Ya uní las mangas a la blusa. Le pasé costura recta y después la fileteadora. Y así nos ha quedado entonces la manga ya bombacha, globo o farol. Tenemos entonces ya la manga después de estar pegada. Entonces vamos a buscarle, a doblarla, y en la parte de atrás, o sea, si la doblamos bien, aquí le marcamos en la parte que corresponde a la espalda, o sea, atrás. Entonces vamos a medir en el puño, como yo a esta blusa le voy a poner puño de camisa. Entonces desde el doblez de la manga medimos 4,5. Recuerden que es por la parte de atrás. Medimos 4,5 y unos 8 centímetros hacia arriba. 4,5 y 8 centímetros hacia arriba. Para hacerle la abertura de puño. Pues las que no le vayan a hacer abertura, sino que le van a hacer doblez, dobladillo. Entonces
simplemente le hacen el dobladillo, sino que yo a esta blusa le voy a poner el puño y de una vez explico cómo se hace el puño de la camisa. Entonces vamos a cortar por donde señalamos los 4,5 y subimos 8. Entonces vamos a cortar por acá sin ir a cortar el otro lado del puño. Entonces podemos abrir. Yo le puse unos alfileres para que no se me moviera. Entonces cortamos para hacerle la abertura de puño. Y lo mismo se hace con la otra manga. Entonces queda ya así la aberturita y aquí le vamos a poner el sesgo porque le vamos a poner entonces, como ya dije, el puño. Entonces recuerden que es por la parte que corresponde a la espalda. Entonces lo mismo se hace con la otra manga. Y luego continuaremos ya uniendo el delantero y la espalda, ya cerrando la blusa por los costados. Volteamos entonces la blusa, la dejamos por el revés y comenzamos a unirla por los costados. Podemos ponerle alfileres y luego pasar a la máquina si desean, la pueden bastear también. Entonces comenzamos desde la manga. Comenzamos a unirla desde la manga y le ponemos alfileres para cerrarla. Le vamos a pasar costura recta y después le vamos a pasar la fileteadora. Así nos venimos desde la manga y nos vamos por todo el costado. Para dejarla cerrada y luego continuar con la parte que corresponde a, como dijimos que esta blusa lleva corbata, a la corbata o cinta para anudar en el escote. Ya la tenemos entonces con los alfileres por este costado y comenzamos a unirla desde la manga y pasamos por todo el costado hasta abajo, hasta donde va a ir el dobladillo. Lo mismo hacemos con el otro costado o con el otro lado pues de la blusa. Para hacer entonces la corbata que lleva la blusa, vamos a tomar la tela y la vamos a doblar al sesgo. Entonces, así la tenemos la tela, la doblamos al sesgo y luego la doblamos así otra vez. Explico en este papel porque, pues como siempre es larguita la corbata, entonces queda muy difícil para explicar así en la tela. Entonces, repito. Doblamos la tela al sesgo así. Luego la volvemos a doblar así. Y vamos a medir. En la parte de acá donde está el otro doblez vamos a medir 10 centímetros. Entonces supongamos que aquí van 10. Que aquí son 10. Y en la parte de abajo, y de largo de acá hasta acá, como la corbata debe de medir 1,40, 1,40 m. Entonces, si la tenemos doblada así, entonces vamos a marcar aquí 70. Entonces, supongamos que los 70 vienen hasta por acá. Y en la parte de abajo vamos a medir 16. Entonces, 10 aquí donde está el doblez, 10 centímetros. Y en la parte de abajo vamos a medir 16. Entonces supongamos que nos da así, pueden hacerlo así susquineadito o así.
miden 16. Y en esta parte de acá hasta acá debe de medir 70 centímetros, porque como dije, la corbata mide 1,40 debe de medir. Entonces ya les lo voy a recortar y les muestro. Entonces, repito, tomamos la tela y la doblamos al sesgo. Luego la volvemos a doblar así. Después en la parte superior vamos a marcar en donde está doblado 10 centímetros. Y en la parte de abajo 16. Y trazamos la línea que nos dé 70 centímetros. Porque la corbata en general, pues de largo, mide 1,40. Esa es la medida que debe de tener esta corbata. Entonces la voy a recortar acá, la explico en el papel, como les dije, porque en la tela pues es difícil explicarla porque la corbata la hace uno después de que ha cortado la blusa y tiene que acomodarse a la tela que tiene. Entonces, si la abrimos, nos queda así la corbata. Nos va a quedar así. Y entonces tenemos que, nos va a medir de acá hasta acá, nos va a medir 1,40. Y que nos mide así doblada, nos mide aquí 10 centímetros, aquí 70 por este lado y 16 en la parte de abajo. Entonces, la mitad que marcamos aquí, entonces así la cortamos en la tela. Y la mitad que marcamos aquí es por donde se une a la blusa, en la mitad del cuello. Entonces, les voy a mostrar entonces cómo es en la tela. Aquí tengo entonces la corbata que logré sacar de la tela que me quedaba. Entonces, como no tenía tela suficiente para hacerla aquí en tela doblada, entonces me tocó sacarla en dos partes. Y esta parte de acá, pues me tocó sacarla dos veces porque a la mitad, porque pues por lo que les cuento que no me alcanzaba la tela. Entonces, aquí vamos a marcar la mitad de esta corbata. Teniendo la mitad, pues yo ya la tengo aquí marcada, pues por la costurita que me quedó acá. En la blusa vamos a hacerle un piquete a la parte de la espalda, en el cuello. El piquete, entonces unimos las dos costuras por los hombros y le hacemos este piquetico aquí. Entonces aquí ya nos queda el piquete y vamos entonces a medir para saber cómo se pega entonces la corbata. Vamos a medir. Recuerden que aquí teníamos 4 centímetros que habíamos dejado para botonadura. Entonces así doblados, aquí vamos a marcar 2,5 centímetros, porque al pegar la corbata hay que dejar para la botonadura. Y vamos a dejar entonces 2,5 o 3, como ustedes quieran. Pueden dejar 3 o los 2,5. Y le marcamos. Aquí en este caso yo tengo 2,5 marcaditos aquí. Y vamos a medir desde los 2,5 que marcamos hasta donde marcamos el piquete en la espalda. Y vamos midiendo para ver cuánto nos da para marcarlo en la corbata. Entonces aquí nos da 31, en este caso 31. Lo mismo pues se hace al otro lado, que se marcan los 2,5. En el otro lado también se marcan los 2,5. Y allí vamos a hacer también un piquete, en donde marcamos aquí y en el otro lado, entonces hacemos el piquetico aquí, porque hasta aquí nos vamos a venir pegando la corbata. Pegamos la corbata desde la mitad donde, en la espalda donde marcamos el piquete, hasta los 2,5 que marcamos aquí. Los marcamos habiendo doblado estos 4.
Entonces vamos a medir los 31 que nos dio en la blusa, entonces vamos a medirlos también en la corbata y allí vamos a marcar también y vamos a hacer un piquete. Entonces marcamos los 31 desde el centro hasta donde nos dé los 31. Aquí y aquí hacemos el piquete. Y lo mismo para el otro lado. Desde el centro medimos lo que nos dio en la blusa, 31, y hacemos también ahí el piquete. Este piquete quiere decir que aquí hacemos el piquete y vamos a coser, ya les digo cómo, el piquete a los 31 y en el otro lado también a los 31. Entonces vamos a voltear la corbata al revés y vamos a coser, a entalegar, pues vamos a coser donde marcamos el piquete, hasta ahí vamos a coser, hasta donde marcamos el piquete. Entonces vamos a coser, a cerrar aquí toda esta parte y nos vamos viniendo cosiendo hasta el piquete. Eso mismo vamos a hacer en el otro lado, por el revés, lo volteamos al revés y lo que nos queda sin coser es lo que nos da la costura para pegarle a la blusa. Cerramos entonces acá y nos venimos cosiendo con costura recta hasta donde está el otro piquete y luego lo volteamos al derecho y le planchamos y empezamos a pegarlo a la blusa. Bueno, entonces ya le pasamos la costura recta por donde dijimos y hasta donde nos dio la medida de los 31 y lo volteamos y después de voltear ambas puntas entonces le vamos a pasar la plancha para que nos quede bien asentadito. O sea que recuerden que cosemos solo hasta el piquete. El piquete, voy a explicar acá otra cosita que nos facilita. Como tenemos la costura, no sé si se alcanza a apreciar, hasta aquí está la costura, entonces podemos ya hacer el piquete hasta donde llega exactamente la costura, hasta ese punto, así, para que nos permita luego voltearla y que nos quede la colita para pegarla ya a la blusa. Así que al plancharla nos va a quedar esta colita. Entonces planchamos y ya vemos cómo se pega entonces a la blusa. Ya teniendo entonces la corbata ya lista, así nos quedó planchadita y aquí nos quedó donde hicimos el piquete, que le volteamos y nos quedó la colita y lo mismo aquí en el otro lado. Entonces ahora vamos a buscar el centro, o sea, de la espalda en el cuello donde marcamos el piquete y ya lo tenemos aquí ubicado. Entonces vamos a darle la vuelta y la dejamos que nos quede aquí por el derecho, pero antes, así como hicimos aquí, que le hicimos el piquete hasta donde va la costura, es más o menos casi llegando al centímetro. Entonces aquí donde doblamos los 4 para botonadura y que marcamos 2,5, ahí también vamos a hacer, pero así dobladito, vamos a hacerle el piquete más o menos hasta donde nos va a llegar la costura. Bueno, aquí lo tenemos.
Y lo mismo se hace aquí al otro lado. Y aquí yo tengo un piquetico, pero está muy chiquito. Bueno, hasta ahí tenemos entonces ya el piquete. Si lo abrimos, entonces nos queda así. Vamos a dejarla entonces por el derecho y vamos a buscar el centro de la corbata. Pues que como yo ya lo tengo aquí pues marcado, porque por aquí tengo una costura donde lo añadí. Entonces voy a ponerlo así y voy a comenzar a coser uniendo el centro de la corbata con el piquete que hicimos en la parte de atrás, ya que desde ahí fue donde tomamos la medida para entalegar la corbata. Entonces pegamos aquí en el centro y también nos venimos pegando aquí donde tenemos aquí la colita que hicimos, pero no lo vamos a pegar junto, aunque esta se puede pegar de dos formas. Una es que ustedes pueden coger y pegar toda la corbata como viene aquí así doble, entonces pueden pegarla toda así hasta donde está aquí el piquete y luego pasarle fileteadora hasta acá y luego pasarle fileteadora, o también se puede coser así como lo voy a hacer. Cosemos la parte de abajo y la cosemos y después vamos a poner esta encima como se hace el cuello. Entonces aquí donde tenemos el piquete que marcamos, donde está la botonadura, donde marcamos los 4, ahí hasta ese piquete es que vamos a coser. Entonces vamos a coger la parte de abajo de la corbata, la otra no la cosemos, pues si ustedes la quieren coser junta, pues sí, pero yo la voy a coser así como les voy a explicar, porque queda pues como más pulidita y no le queda esa costura viéndose. Pero aunque ustedes la pueden hacer así, coserlo toda y ponerle un tapacostura. Ya tenemos aquí unido hasta donde estaba el piquete en la botonadura, entonces nos venimos sin alar, sino acomodándolo bien. Le ponemos los alfileres, podemos bastear para que nos quede mejor, o podemos coser así. Las que ya son pues expertas cosiendo pueden hacerlo así, aunque yo a veces basteo para que me quede pues como mejor. Entonces pongo los alfileres y por ahí le vamos a pasar una costura recta, pero hasta donde están los piquetes. Y así nos venimos. Entonces lo mismo hacemos con el otro lado, cogemos una parte y desde donde está el piquete aquí, entonces ahí vamos a empezar a coser también desde acá. Ponemos los alfileres para asegurar ahí y aquí lo organizamos. Como está cortada al sesgo, entonces se nos facilita acomodarla. Yo le voy a pasar, lo voy a bastear para que me quede mejor. Igual ustedes lo pueden coser si quieren o también lo bastean. Entonces lo voy a bastear y luego le paso la costura recta por acá y luego vemos qué sigue. Ya teniendo pegado ya el cuello, como dijimos, ya le pasamos la costura recta hasta donde estaba el piquete de acá y el piquete de acá.
Ahora vamos a organizarlo bien y vamos a echar esta costura que hay acá de esta parte, la vamos a echar hacia arriba, la pasamos hacia arriba y vamos a bajar la parte de la corbata y le doblamos un poquito y vamos sujetando con alfileres. La ponemos al borde de la costura que hicimos. Y vamos hacia lado y lado. Vamos echando la costura hacia arriba y vamos doblando. Y vamos doblando la parte de acá. Y vamos sujetando con alfileres. Es bueno ponerle los alfileres y después pasarle bastas para que nos quede bien cerquita de la costura que hicimos. Y nos queda, si le pasamos las bastas, nos queda pulido también. Voy a mostrarles cómo hago esta mitad y la otra mitad la hago fuera de cámara. Bueno, aquí he hecho la mitad. La otra mitad la hago ahora fuera de cámara para que no se nos haga tan largo el video. Está pegada entonces hasta donde está el piquete. Entonces, luego que terminemos de ponerle los alfileres, le pasamos las bastas.
teniendo entonces ya pegada la corbata al cuello de la blusa con costura recta hasta donde teníamos el piquete. Entonces ¿qué vamos a hacer con esta parte donde va la abotonadura? Entonces tenemos la blusa al derecho, la tenemos al derecho. Entonces vamos a tomar la partecita, la parte que nos quedó donde va la abotonadura, más los 2,5 cm que dejamos. Hasta aquí tenemos el piquete. Entonces vamos a doblarla al revés, así. Esta partecita la doblamos al revés. Y juntamos piquete con piquete. Aquí. Vamos a pasar entonces una costura por esta partecita. Doblamos los 4, o sea, doblamos los 4 que tenemos aquí para abotonadura. Los doblamos por hasta donde pegamos la entretela y juntamos piquete con piquete. Pasamos entonces la costura recta por acá y luego esta partecita la asentamos cuando ya le hayamos dado vuelta a este. Entonces eso mismo vamos a hacer con el otro lado. Luego de haber cosido entonces las dos partes donde va la abotonadura, entonces que cosimos los 2,5 hasta donde estaba el piquete, entonces le damos la vuelta, lo volteamos bien y nos queda así. Pero entonces nos queda esta partecita aquí levantada. Entonces para pegarla, para pegar esta partecita, podemos hacer así. En el otro lado yo ya lo pegué como lo voy a explicar. Acá. Levantamos esta parte acá y la asentamos contra esta costura. Y nos queda así. Entonces vamos a hacer esto. Entonces ya lo tenemos ya cosido. Entonces lo que vamos a hacer, aquí está la costura donde terminamos de pegar la corbata en el cuello. Entonces vamos a subir este pedacito, lo echamos para adentro y lo subimos acá. No sé si se alcanza a apreciar. Aquí lo subimos y levantamos esta parte, la levantamos así y vamos a pasarle a continuar con la costura que traíamos en el cuello y la pasamos por acá hasta donde está el piquete, hasta donde cosimos ya los 2,5 y nos queda de la manera que les acabo de mostrar. Así. Hay otra forma que es la de meterle la partecita que nos quedó aquí y luego lo subimos hasta el cuello, hasta donde veníamos con la costura y le pasamos costura recta acá y hasta acá. Entonces ahora vamos a continuar haciendo los puños. Aquí tenemos entonces ya terminada toda la parte de la corbata y del cuello. Nos quedaría así aquí la abotonadura, que tendríamos que hacerle los ojales y pegarle los botones. Aquí en el escote entonces pues se anudaría la corbatica o el moñito, se podría dejar así. Entonces nos quedaría así. Y ahora como vamos a comenzar los puños, entonces tenemos que cortar al sesgo una tira de 3 centímetros de ancho. Una tira de 3 centímetros de ancho y de largo más o menos así, puesto que en los puños tenemos la abertura que la hicimos de 8 centímetros.
Entonces nos tendría que dar acá la vuelta y así. Nos tendría que hacer de 2 de 20. Entonces con una tira que cortemos así de larguita, entonces nos alcanza para las dos aberturas. Entonces ya procedemos a pegarla y para esto tomamos así la manga que está al derecho. Tomamos la tela, el revés de la tela, el revés por dentro, entonces la vamos a pegar así. Comenzamos a pegarla, que nos quede aquí el derecho. Entonces derecho con revés. Comenzamos a pegarla y la pegamos toda hasta que terminemos la aberturita y luego echaríamos la costura así y le pondríamos este sesguito. Ya nos quedaría como así. Entonces procedemos a pegar el sesguito, o ustedes lo pegan como quieran. Pegamos el sesgo ya en las aberturas del puño y aquí en esta esquinita, o sea en la mitad por dentro le pasamos una costurita así en forma de triangulito para que nos quede así. Entonces cuando pues si ustedes quieren le pueden dejar cuando se haga el trazo que el puño quede más ampliecito y que tenga pues el largo de la manga más el dobladillo y no le hacen puño, sino simplemente, ni tampoco le hacen abertura, sino que simplemente le hacen dobladillo. También se le podía hacer un puñito por ahí de 3 centímetros o así, de 3 centímetros quedaría también bien. Y si ya quieren con abotonadura el puñito, entonces también ya le tendrían que hacer abertura. Aquí ya lo tenemos listo para hacer los puños. Los puños que vamos a hacer son los que se le hacen a las camisas. Entonces yo aprovecho la confección de esta blusa para hacerla con puño, para poder explicar cómo se hace el puño camisero o el puño anchito. Para hacer el puño camisero, entonces necesitamos dos trozos de entretela termoadhesiva, dependiendo pues del largo del ancho del puño que tenemos. Entonces en este caso yo tengo para hacerle para un puño de 19, entonces corto de 2 trozos de largo de 22 por 6 de ancho. 22 por 6 de ancho. O sea, a los 19 que es el puño, entonces le sumo por ahí 3 o 4 para que cuando cruce el puño, para montar así en la botonadura. Entonces, tenemos que son 2 partes de entretela de 22 centímetros de largo por 6 de ancho. Entonces tomamos la tela, le ubicamos el revés a la tela y vamos a pegarle. Vamos a pegar por el revés, vamos a pegarle la entretela. La ubicamos así, de tal forma que al pegarla le podamos dejar 1 centímetro hacia arriba. Después de la entretela medimos 1 centímetro, medio a los lados y en la parte de abajo 1,5. 1,5. Entonces por eso ubicamos este más para abajo. Aquí podemos pegar los 2 trozos de entretela para hacer los 2 puños. Entonces peguémosla y luego miramos cómo le medimos los centímetros que le vamos a dejar para la costura.
yo utilizo un papelito encima para pegarlo, para que no se me vaya a pegar la entretela de la plancha. Ya habiendo pegado la entretela, entonces tomamos en la parte superior, desde el borde de la entretela, medimos 1 centímetro. Medimos 1 centímetro y a los lados medio centímetro. Aproximadamente medio centímetro. Este es para la costura. Vamos a coser rodeando la entretela. En la parte de abajo medimos 1,5 centímetros. Voy a cortar uno para que veamos cómo es que queda. A los lados medio centímetro. Cortamos este para saber cómo es que nos queda, cómo nos queda ya entonces. El otro lo corto ahora fuera de cámara. Lo importante es que sepamos cómo va a quedar. Por los lados recordemos que es medio centímetro y en la parte de arriba 1 centímetro. Bueno, ya tenemos entonces ya cortado este puño, entonces donde dejamos el 1,5 centímetros, vamos a doblarlo hacia arriba hasta el bordecito, damos el bordecito, ahí hacemos el quiebre, el bordecito donde está la entretela. Ahí hacemos el quiebre y ahí le planchamos hacia arriba. Y así mismo hacemos con el otro puño. Bueno, le doblamos hacia arriba, así con la plancha, que quede bien planchadito, y luego le vamos a pasar una costura que quede más o menos de medio centímetro o un poquito más del borde hacia acá, una costura que le vamos a pasar con la máquina y costura recta. Entonces le pasamos la costura recta a ambos puños y luego seguimos. Ya le hemos pasado entonces la costura a ambas partes de los puños. Bueno, ahora vamos a tomar la otra parte de la tela que tenemos y la vamos a poner por el derecho, y vamos a poner derecho con derecho, del derecho del puñito que hicimos con el derecho de la tela. Y podemos pegarle unos alfileres, porque así la podemos ya coser. Entonces la ponemos derecho con derecho. Ya no le aumentamos más centímetros de costura ya por los lados, ni de arriba ni de los lados, sino solo abajo. Como ya doblamos aquí el 1,5 centímetros y ya le pasamos la costura, después de haber hecho eso, entonces vamos a dejar después del bordecito 1 centímetro. Entonces nos medimos el centímetro hacia abajo, nada más ahí, el resto se corta tal y cual nos quede. Este centímetro que estamos aumentando acá es para pegarlo ya a la manga, al puño de la manga. Cortamos entonces ya así como nos quedó ya el puñito y le dejamos, cortamos por donde aumentamos el centímetro que es para la costura. Y luego nos vamos a pasarle la costura recta
por todos los lados. Entonces pasamos la costura recta por todos estos laditos, todos. Y aquí donde está el doblez, no, lo dejamos así. Aquí donde aumentamos el otro centímetro, que es para costura, lo dejamos así, solo por los lados, la parte de abajo, y ya. Luego lo volteamos. Ya viéndolo, he pasado la costura recta por todos los bordes, menos por acá, como dijimos. Entonces le damos la vuelta. Le damos la vuelta, nos ayudamos para que estas esquinitas queden bien hacia afuera. Y le pasamos la plancha. Pasamos la plancha y para que veamos cómo nos va a quedar entonces ya para pegarlo en la manga. Le sacamos bien las esquinitas. Esta partecita entonces se la dejamos así dobladita para cuando lo vayamos a pegar ya a la manga. Así ya tal y cual como está. Aquí tengo ya el otro ya planchado también. Entonces lo vamos a pegar a la manga. Como tomamos entonces la manga y la tenemos así. Esta parte de acá donde está la abertura corresponde a la espalda. Entonces comenzamos, miramos revés con derecho, el derecho. Y por este centímetro que dejamos comenzamos a pegarlo. Y lo vamos pegando, lo podemos pegar con alfileres mientras tanto, pasarle bastas. Y lo vamos pegando. Y lo vamos pegando. Y aquí nos va a quedar pues este pedacito en el puño. Este pedacito es para cuando monta así en la botonada. Cuando monta así. Bueno, entonces recordemos que vamos a pegar revés con derecho y comenzamos a pegar desde esta esquinita. Comenzamos a pegarlo y luego ya lo volteamos. Entonces, como estábamos diciendo que este pedacito es para cuando monta esta parte sobre la otra, en donde va a ir el ojal y debajo va a ir el botón. Entonces nos quedaría así. Pero entonces veníamos pegando aquí el puño a la manga y ya le pasamos costura recta. Luego vamos a comenzar a meter toda esta costura así. La vamos a meter toda y le vamos pegando alfileres y luego le pasamos una costura recta. Aquí yo ya tengo esta basteada. Entonces le pasamos la costura recta por el bordecito. Y entonces al pasarle la costura recta ya podemos pasar una costurita que pase por todo alrededor del puño. Al haber pasado la costura recta por este bordecito, por todo el bordecito, entonces ya ahí sí podemos pasar una costurita por todo alrededor del puño para darle un acabado. Ya hemos pasado las costuras correspondientes y ya tenemos nuestros puños terminados. Bueno, ya doy por terminada la confección de la blusa. Vemos la manga como nos quedó, la manga farol o globo y el puño de camisa. Ya nos faltan son los ojales y los botones. Y también
la corbata que dijimos. Entonces ya solo me faltan los ojales y hacer el dobladillo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado esta confección. Muchas gracias.